pues nos llevamos la palma en cosas menos agradables. Por ejemplo, Aragón es la segunda comunidad autónoma que mayor porcentaje de dinero público invierte en empresas públicas que luego funcionan como empresas mercantiles. Es decir, que sacan dinero de las cuentas públicas, del presupuesto de la comunidad, sacan un 10% del presupuesto para desviarlo a empresas públicas. ¿Y qué pasa en esas empresas públicas? Bueno, pues vete a saber. En fin, lo poco que sabemos gracias al Tribunal de Cuentas. Gracias al Tribunal de Cuentas, que con una demora de 5 años pues va informando, porque se han encargado muy mucho de que no hubiese aquí un Tribunal de Cuentas propio, como es la Cámara de Cuentas, hasta este año, a pesar de que la ley de la Cámara de Cuentas estaba aprobada desde el 2001, hasta este año no ha empezado a funcionar. Pero es que además, cuando ha empezado a funcionar, este órgano que tiene que inspeccionar, entre otras cosas, a las empresas públicas, pues no encontraban a alguien que lo presidiera con las suficientes tragaderas como para comerse todas las cuentas de las empresas públicas y de los organismos autónomos que hay en la DGA. Entonces se les ocurrió la brillante idea de montar una terna. Entonces uno del PP, como antes, ¿no? El reparto del presupuesto, uno para ti, otro para mí, bueno, pues uno para el PP, otro para el PSOE y otro para el PAR. Con tan buena idea, ¿verdad?, de que uno de los que pusieron era el que hasta el día de antes de su nombramiento era el segundo de a bordo de las empresas públicas. O sea, pusieron al lobo a cuidar el rebaño, se entiende, ¿verdad? En fin. Luego además en esas empresas públicas es que además hacen una competencia desleal a la iniciativa privada. Es que si ustedes... O sea, imagínense una empresa pública que tiene pues prácticamente todo el presupuesto que quiere, que pues cualquiera que tenga un negocio que más querría, ¿no? Bueno, con el dinero público, pues parece que no se acaba nunca, pues yo hago todo lo que quiero y ya está, hasta el extremo de que tienen sueldos, muchos de los directivos, y eso pues ha sido a veces publicado en el Boca, porque normalmente se suele preguntar a fin de año, ¿cuánto cobra el director de Sirasa? ¿Y cuánto cobra el director de Sodemasa? Y de suelo y vivienda y tal. Y cuando hay respuesta por escrito, en la inmensa mayoría de los casos cobra el doble que el presidente de gobierno. Y es un sueldo que lo estamos pagando nosotros, como ciudadanos. En fin, que no tiene ningún tipo de justificación. Luego se han cargado absolutamente todos los controles. En el Ayuntamiento de Zaragoza pues, estábamos sin interventor no sé cuántos años, nos comimos toda la expo sin interventor, imagínense. Y los interventores que hay en estos momentos es que, como he dicho antes, no son independientes del poder político, es decir, son nombrados por el poder político, por lo tanto no son independientes. Hay que decir que su puesto depende de la gracia que le haga el consejero de turno. Entonces, si al consejero no le hace gracia, desde luego va a durar nada, si no dice lo que quiere. Y luego en Aragón, pues tenemos como bisagras, digamos, permanentemente, y por eso no quieren que las cosas cambien, porque pasa como el gobierno central. El PP y el PSOE saben que si no es uno, pues será el año que viene o las siguientes elecciones, se van a ir turnando. Aquí, además, en este país, todo el mundo, nadie gana las elecciones. Lo que pasa es que el que está ya un tiempo pierde, ¿no? Las pierde. Y saben que no van a tener seguramente una mayoría clara y van a necesitar un bisagra. Y eso es lo que le ha otorgado a partidos de carácter aragonesista y nacionalista más recientemente una función de bisagra que le da muchísimo peso político muy desproporcionado frente en realidad a la representación en el ciudadano que tiene, a la representación del voto, ¿no? Y entonces, pues para contentar, digamos, a estos partidos más de tipo bisagra, ¿no?, pues de vez en cuando los que gobiernan tienen que conceder cosas, ¿no? Entonces, ahora ya de cara a las próximas elecciones ya se han visto movimientos, ¿no? Ya el PSOE, antes del verano, pues aprobó la ley de lenguas por si le toca gobernar con la CHA. Eso es evidente. Luego no la quiere desarrollar, ¿no? De hecho la tiene ahí como atascada, tampoco se termina de atrever a incluirla ya dentro de educación, pero pone en marcha una ley de lenguas que lo que hace es promover dos lenguas que ni siquiera están recogidas en el estatuto, el catalán y el aragonés, y que nosotros lo que pensamos es que, puesto que no están en el estatuto, son inconstitucionales, porque en su momento deberían haberse reconocido, pero que además era totalmente innecesaria, porque naturalmente que uno puede aprender catalán y cheso y lo que uno quiera,
Ahora, lo que no puede ser es que eso luego, en su desarrollo, sirva para discriminar, como ha servido en otras comunidades autónomas, para discriminar tanto desde el punto de vista educativo como desde el punto de vista del acceso a la función pública, etc. Eso respecto al movimiento, por ejemplo, del PSOE, pero el PP, cualquiera de los dos van a trabar con lo que diga el PAR. Es decir, que cuando uno vota al PP o al PSOE sabe que va a trabar con las comarcas, sabe que va a trabajar con las empresas públicas, porque eso es lo que, bueno, también el PSOE tiene muchas empresas públicas, pero especialmente todo lo que arrastra el PAR se lo van a tener que comer. Por eso las declaraciones hacia cuando se les pregunta a los dos grandes partidos son muy largas, o sea, no se quieren enfrentar, ¿no? Por si acaso luego lo necesito. Gracias. Bueno, pensamos que este es un poco el análisis político. Fíjense que de alguna manera lo que hacemos es reproducir aquí a pequeñita escala lo que está pasando a nivel nacional, tanto desde el punto de vista de los juegos políticos, del mercadeo, de la patrimonialización de las instituciones también, y de que aquí lo que no nos importa sea el ciudadano, sino que lo que importa es que yo me quede aquí y detrás de mí mis hijos, a ser posible también. Entonces nosotros lo que vamos a proponer en las próximas elecciones, grosso modo, vamos, pues va a ser, por un lado, desde luego, miren, tenemos varios niveles administrativos. Tenemos la Comunidad Europea, el Gobierno Central, la Comunidad Autónoma, las Diputaciones Provinciales, las comarcas y los ayuntamientos. 6 niveles administrativos para 1.350.000. Es que esto no hay ciudadano ni sistema fiscal que lo soporte. Es que no podemos pagar a tanta gente para hacer lo mismo, además, encima solapándose y confundiéndose unos con otros. Entonces pensamos que, sobre todo estos dos niveles intermedios, las diputaciones y las comarcas, tienen que sufrir una profundísima transformación. Por un lado, estos 732 municipios tan pequeños que tenemos, no tiene sentido que tengan ayuntamientos de 25 habitantes. Es que no tiene sentido, es que eso no es viable. Entonces, lo que se va a proponer, no solo en Aragón, sino para toda España, es que haya una agrupación, digamos, de lo que son los ayuntamientos, de tal manera que agrupe a varios ayuntamientos próximos geográficamente, en función también de la población, del tamaño de las poblaciones, en función de los servicios comunes, etcétera, de tal manera que juntos esos ciudadanos sean capaces, digamos, de mantener unos servicios para ellos, para los propios ciudadanos, al nivel que corresponde, es decir, al mismo nivel que el resto de los ciudadanos que vivan en poblaciones más grandes. Y eso hace completamente innecesario ya el asunto de las comarcas. Miren, las comarcas no han asumido ni una sola competencia municipal, lo que son es mini delegaciones de la DGA. Las comarcas no les han resuelto los problemas a los ayuntamientos siguen teniendo las mismas competencias que tenían y las mismas limitaciones de financiación. O sea, el problema de los ayuntamientos es el meollo de la cuestión. Las comarcas no vienen a paliar eso, lo que viene es a crear una situación intermedia ahí y así tengo más sitios para colocar a los amigos, porque además luego de las comarcas se descuelgan muchísimos organismos también, donde también hay mucha gente. Y respecto a las diputaciones, nosotros pensamos, miren, las comunidades autónomas, por ejemplo, uniprovinciales, no tienen diputaciones provinciales. Las diputaciones provinciales pensamos que lo que deberían hacer es, en lugar de dedicarse a dar exclusivamente casi subvenciones, igual que las comarcas, y subvenciones además con cierto fin o con cierto tinte clientelar, ¿verdad? En muchas ocasiones lo que deben dar es servicios especializados a esos municipios, a esos ayuntamientos, perdón, que se hayan formado de manera unificada. Tienen que prestar ese servicio, pero las comarcas pensamos que no tienen función de ser tal y como están y las diputaciones deberían asumir estas otras funciones. Respecto a las empresas públicas y entes autónomos, miren, el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón para este año eran 5.700 y pico millones. Casi la mitad, 2.000 y pico millones, están fuera de lo que es la administración general. Es decir, están en empresas públicas, están en institutos autónomos, en organismos autónomos, en fundaciones, en patronatos. El porcentaje de sueldos que se paga para fundaciones se ha multiplicado por 200 en los 4 últimos años. Como les decía antes, o sea, no es que haya más funcionarios, es que hay otras cosas que también comen de la administración, que no son funcionarios. Entonces, todos esos organismos y desde luego las empresas públicas no pueden, pensamos que tiene que haber una reducción y una eliminación
las empresas públicas una eliminación y una disminución muy relevante de organismos que no tienen una función, observatorios, consejos, que sirven para gastar dinero, y luego resulta que se juntan 32 consejeros comarcales y decir que cobran por ir a la reunión todos, luego se llevan 32 asesores cada uno. Esto el Consejo Comarcal es así, se llevan un asesor cada uno, ya van 64, cobran todos 300 euros por ir a la reunión, y se juntan ahí 64 y deciden que le van a encargar por 60.000 euros un informe a no sé qué empresa para que haga un estudio de no sé qué. Oiga, pues eso no hace falta que se junten los 64, es que eso es bien sencillo, ¿no? No hace falta que paguemos esa reunión de 64 personas con todo el costo que conlleva. Bueno, pues como esa, una detrás de otra. Y después introducir temas de transparencia, de acceso a la información, de acceso a las cuentas públicas, como decía antes mi compañera Pilar, en la misma línea que el resto del país. Y luego pensamos que hay fundamentalmente dos vías para desarrollarlos, o sea, dos mecanismos. Uno, el fundamental, es educación, innovación y desarrollo. O sea, pensamos que lo que no tiene sentido es seguir subvencionando actividades no productivas. Si sabemos que no son productivas, pues vamos a hacer otra cosa, subvencionar, ayudar, impulsar, facilitar la innovación, el desarrollo, el I+D+I, y desde luego la educación. Miren, una de las cosas, por ejemplo, frente a lo que comentaba antes de la ley de lenguas, miren, es muy digno, muy legítimo, pues aprender catalán, cheso, tamaritano y lo que cada uno quiera, o sea, si está muy bien, no pasa nada. Ahora, ¿cuántos de ustedes invierten dinero en que sus hijos aprendan cheso, por ejemplo? Tiempo y dinero. ¿Y cuántos invierten en que aprenda inglés? ¿No? Para el día de mañana, para nuestros hijos, ¿qué queremos? ¿Pistas forestales o queremos autovías? Y queremos infraestructuras productivas. Entonces, cuando hay dinero para todo, pues está muy bien que haya de todo, pero cuando hay que elegir con un criterio, y el nuestro es el criterio del desarrollo y del futuro. Entonces, por eso pensamos que si hay que elegir, no podemos seguir subvencionando actividades que son deficitarias, pues por lo que sea, porque arrastran a un colectivo, que si no luego me quedo vendido, que luego no me votan, etcétera. O sea, hay que tener una decisión clara, un criterio claro y apostar por ello. Y luego también, desde el punto de vista del desarrollo de las infraestructuras productivas. Miren, Aragón, por ejemplo, se ha embarcado, gracias al PAC, pero bueno, lo ha aprobado el Gobierno de Aragón, en el Plan RED. El Plan RED, que no sé si lo habrán oído, consiste en arreglar, parchear 2.500 kilómetros de carreteras comarcales, no carreteras nacionales, sino carreteras comarcales, que nos va a costar 5.233 millones, que lo vamos a pagar en 40 años, para arreglar carreteras que van de un pueblecito pequeñín a un pueblecito pequeñín. Que yo no digo que los ciudadanos que viven en esos pueblecitos no tengan derecho a tener una carretera digna, pues naturalmente que sí. Lo que pasa es que nos va a costar lo que por supuesto no tenemos, y van a pagar los que todavía no han nacido, porque lo vamos a pagar en 40 años, o sea que hay muchos que aún no han nacido, que van a tener que pagar eso. ¿Y para qué? ¿Para qué? Eso soluciona el problema de la Nacional 2, soluciona la P68, soluciona el eje pirenaico, soluciona la salida al Mediterráneo, después que hemos metido 1.260 millones en Motorland y no hay manera de llegar al Cañiz, desde el Levante, que es donde vive mucha población que puede venir. Es decir, que es un gasto absolutamente desmesurado para poco rendimiento productivo. Pensamos que hay que reorientar ese tipo de inversiones hacia un gasto productivo. ¿Que eso tiene un costo electoral en poblaciones pequeñitas? Pues seguramente lo tendría, seguramente lo tendría. Por eso lo hacen, porque son votos en las zonas rurales, pero son votos que nos van a salir carísimos a todos, y además es que no van a rentarnos como colectivo, no nos van a rentar como comunidad autónoma y como ciudadanos, ¿no?